cascos, abrimos el launcher, pañuelos encima de la mesa y ya podemos odiar a las minorías. Dale, Carlos, empezamos. Bienvenidos al Contubernio Juche Masón, el podcast que incitó a Leroy Jenkins a suicidarse en el WoW. Hoy, después de 2 años sin publicar ningún programa tras 2 terribles fracasos, hemos vuelto, solo la mitad del equipo, y vamos a hablar de los gamers y la extrema derecha con un contertulio de excepción. ¿Qué tal, Tatay? Muy bien, me gustaría, antes que nada de empezar ya a darle al tema, decir que Mark y Ricardo... No, espera, creo que esos nombres son muy obvios, sino M9... ¡Viva España! Ya, creo que llevamos 1 minuto y todavía no hemos insultado, así que sois unos hijos de puta. Gracias. Bueno, vamos a dejar las amenazas de muerte para la segunda temporada, si la hay. Y vamos a empezar a hablar del tema de hoy. Gamers y extrema derecha. A mí me vino la idea para hablar de esto a partir de un youtuber, creo que estadounidense, que se llama NonCompete, que a pesar de ser anarquista, pues parece un ser humano bastante racional y decente. Y que hacía un vídeo tratando la relación de cómo PewDiePie había influido en los ataques terroristas de Christchurch en Nueva Zelanda, del pavo este. Que de hecho, al principio, antes del tiroteo, dijo el meme este de subscribe to PewDiePie. Entonces el NonCompete no decía, obviamente, que PewDiePie fuera el responsable directo, pero sí que a través de esta cultura del meme y del mundo gamer y cosas que había hecho como el vídeo este que puso a 2 chavalicos, creo que en la India, con un cartel de muerte a los judíos, que obviamente no era en serio, pero influye y argumenta y justifica a la persona que de verdad lo cree a través de esta broma. Dice, bueno, no está tan mal. Sí, yo creo... A ver, ahí creo que... O sea, sería injusto culpar a cualquier youtuber o tuitero así famoso, que suelen ser como posibles referentes para este tipo de público, pero también sería injusto culparles a ellos directamente de las acciones de gente que pueda verles y demás, pero también hay que señalar que esos foros, que los que se crean, tanto pues puede ser como YouTube, Twitter, en menor medida Facebook, porque bueno, Facebook lo suelen usar más los padres, aunque yo honestamente estoy bastante viciado en algunos grupos, como el de Simpsons Shitposting. Decir que esos foros hacen como el caldo de cultivo para que surjan todo este tipo de actitudes que se escapan del área de control más o menos que pueda tener el youtuber o twitter en cuestión, pero que también le salpican porque él ha creado ese espacio, así que no sé cómo lo ves tú en esto. Sí, además eres un influencer realmente, tienes a decenas de millones de personas, en el caso de PewDiePie, detrás de ti, y tienes la responsabilidad tuya propia, porque al no ser esto la televisión ni nada regulado realmente, eres tú el que se tiene que, entre comillas, autocensurar o saber qué decir o qué no, y cómo va a llegar a la gente. Y entiendo que pueda ser jodido, pero no sé, también ganas un montón de pasta, como incluso para tener contratado a alguien que te diga, oye, a lo mejor hacer chistes sobre judíos constantemente puede dar una imagen equivocada de ti y alentar a ese grupo de seguidores, que en principio es pequeño, que sí que pueden estar vinculados a ideas de extrema derecha o, bueno, alt-right en Estados Unidos, les puedes alentar a incrementar su odio, incluso a llevar a cabo acciones directas como el caso del terrorista. Pero bueno, yo quería empezar esto hablando de cómo se ha generado ese caldo de cultivo para que dentro del mundo gamer podamos, si no generalizado, un sector bastante amplio y con voz, al menos en los círculos donde tú y yo nos movemos de internet, pero bueno, ha conseguido estar ahí presente y tener cierta relevancia. Raro es entrar a Twitter o Reddit y no cruzarte con estos
seres humanos. Entonces fui buscando información y en general todo llevaba a esa idea, ¿no? De cómo, bueno, se retrotraía a la idea del gamer clásico, finales de los 90, 2000, que era el marginado de la clase, el que estaba todo el día con la maquinita y se veía separado del mundo. Y ahora que el mundo en general ha aceptado los videojuegos son masivos, sobre todo gracias a los smartphones, ha perdido eso que le hacía diferente y además se ve agraviado por el hecho de que cualquiera hoy se pueda autodenominar jugador de videojuegos y no haya pasado por el sufrimiento, el bullying incluso que le puedan haber hecho, que él ha vivido. Por otro lado, el prototipo de este gamer sería un varón blanco que se puede sentir atacado por ideas como el feminismo o los derechos LGTBI. Y no solo en el mundo real, sino también en los videojuegos. Y al ver que como esos dos puntos se juntan, encuentra que las posiciones más de extrema derecha les da una solución, obviamente no es una solución, pero sí que pues las mujeres, las feministas dicen que toda la vida los videojuegos han sido machistas. Yo que me he criado como gamer, ¿cómo va a ser eso machista, la afición que más he dedicado a mi vida? Entonces, si vienen unos señores de fuera como Donald Trump o Santiago Abascal y te dicen, no, estas señoras son unas feminazis que quieren imponerte una ideología de género y acabar con los hombres blancos, heterosexuales y tal, tú te vas a sumar a ese carro. ¿Tú qué opinas? Sí, concuerdo bastante, especialmente en la parte de, o sea, la descripción, creo que aquí más o menos todos estamos de acuerdo en qué tipo de perfil, de que ese tipo de gente que sucede tanto como en los videojuegos, de que si no te has pasado X videojuegos no te puedes considerar alguien que juega videojuegos, o que lo mismo hemos visto que ha sucedido con, qué sé yo, con las películas de Marvel desde estos últimos años, que si no te habías leído los cómics no sabías nada de la historia, cuando realmente mucha gente que acusaba de eso, luego, qué sé yo, se quejaba de Capitana Marvel cuando Capitana Marvel llevaba no sé cuántos años saliendo en cómics y tal. Y eso, lo que dices tú de verse necesariamente se tienen que construir un fuerte entre ellos porque se ven atacados, y también el problema es que verse en que se autodefinan a través de una afición que aquí puede ser tanto los videojuegos como, por ejemplo, estos días que me comentaste hablar sobre esto, y se parece relativamente a, en cuanto, por ejemplo, el mundo de los ultras del fútbol. Si bien es cierto que hay sus diferencias claramente, porque mientras que yo veo que dentro de los ultras de fútbol sí que hay sí que hay mucha más organización y estructura detrás, de momento, en lo que sería en el alt-right y demás de videojuegos, aparte, bueno, son diferentes los medios que usan, porque, por ejemplo, mientras que en el fútbol pues tenemos el típico bar que siempre es de uno de los ultras y demás, donde es más grupo de encuentro, mientras que en la comunidad de videojuegos se ve mucho más a través plataformas online como Reddit, Discord y demás. Sí, pero bueno, siguen siendo puntos de encuentro similares a estas peñas. Sí, sí. Claro, pero digo de que por eso es el al ser algo digital, que sus encuentros son más digitales que, por ejemplo, físicos, a mí me hacen ver que de momento sigue habiendo como una pequeña diferencia entre ambos mundos, lo cual me gustaría que pues tanto ambos mundos dejaran de existir, pero claro, eso quiere decir que hay que hay que tratarlos también de forma diferente, aunque bueno, me gusta, que he querido decir el paralelismo porque más o menos los veo similares, porque al final es eso, son personas que se autodefinen a través de una cosa, tanto ya sean los videojuegos como el fútbol, y a través de ello lo usan de vehículo para pues canalizar, qué sé yo, deseos internos de que no, eso, pues que lo que he hecho toda mi vida, que han sido jugar este tipo de videojuegos que han sido creados que de alguna forma, como por ejemplo pues con el típico estereotipo de el héroe que salva a la damisela, etcétera, etcétera,
y cuando se lo quitan, como tú has dicho, pues se ven refugiados en este tipo de ideologías que en verdad no hacen más que usarlos. Pero claro, también me gustaría preguntarte, por lo tanto, entonces tú a este perfil de gamer, por así decirlo, clásico, si deberían ser más vistos como al final víctimas que están siendo utilizados por este tipo, o son unos causantes, porque al final, por ejemplo, quienes promueven el boicot a eventos, que sé yo, como el Gaming Ladies, o quien hace las amenazas por Twitter y demás principalmente a feministas, que esto nos viene de todo, por ejemplo, el caso Gamergate y demás, que creo que luego vamos a comentar también un poquilín. Quería preguntarte si lo ves más como son víctimas porque están siendo utilizados por estos ideólogos de extrema derecha, o más como causantes, porque al final son quienes ejecutan este tipo de amenazas. No, yo Quería obviamente preguntarte. víctimas no les veo porque estos ideólogos de extrema derecha, como el propio Steve Bannon, el asesor de Trump, se fijó en este grupo, pero se fijó porque ya había algo, había un caldo de cultivo formado que estaba predispuesto a, digamos, acercarse a esta ideología. De hecho, yo también pensando, a este tema le llevo dando vueltas un tiempo y me ha recordado al libro este de Daniel Bernabé, de la trampa de la diversidad, y en el que, libro muy recomendable por cierto, en el que él habla de cómo la atomización de la clase obrera ha hecho que realmente esa pérdida de ese valor de yo soy clase obrera, sustituirlo por clase media, ha hecho que realmente nos tengamos que definir a partir de otras cosas, y una de ellas es ser gamer. Y entre otras cosas también sería ser tu raza, tu color, tu orientación sexual, que son cosas que obviamente sí que te definen y por las cuales hay que luchar según. Obviamente un hetero no tiene aquí nada que pelearse, pero... Exacto. Pero no, es que me he hecho un lío. Bueno, a lo que me refería realmente es que como eso hemos perdido como un soporte básico, como definirse de una clase, para que aparezcan cosas, digamos, extrañas. Y ahora en este contexto en el cual de crisis, de donde estos jóvenes gamers no ven futuro ni tal, se refugian en este mundo gamer, en el cual sienten que son atacados tanto como gamers en los videojuegos por incluir más protagonistas femeninos, negros, trans, lo que sea, y en el mundo real por políticas de identidad en las cuales para aumentar los derechos de colectivos LGTBI y también de las mujeres, que si bien son políticas obviamente necesarias, ellos no ven cómo les puede beneficiar individualmente, aunque realmente no les debe beneficiar individualmente, sino al conjunto de la sociedad. Vale, sí, o sea, entiendo el punto. O sea, me lea un poco porque mientras estás explicando, tengo que decir que a lo mejor se me podía haber malinterpretado cuando he dicho que podía también existir la parte de que se le podía ver como víctimas. Más bien lo he hecho sí, yo creo en la parte para poder fomentar el debate. A nivel del neoliberalismo, de cómo les ha desclasado completamente y se han tenido que refugiar en otra cosa, pero aún así siguen siendo seres humanos con conciencia y ellos al final son el que toma la última decisión de decidir su pensamiento. Aunque sí que te influye tu entorno, pero joder, si niegas el holocausto, pues, ¿qué quieres que te diga? Tu entorno te puede influir hasta ciertos límites, pero cuando pasas ahí es obviamente porque tú has decidido meterte en ese pozo. Claro. Bueno, toda una de estas consecuencias de esta pérdida de identidad gamer y ese ataque a unos supuestos enemigos como pueden ser el feminismo, han tenido, su gran consecuencia y el gran símbolo, al menos para mí, sería el Gamergate, que ahora, pues Tatay nos va a contar un poco de qué trató, para el que no lo sepa. Sí, básicamente por si los 4 oyentes que tenemos no están puestos en el tema, Gamergate fue un suceso
en el cual dos desarrolladoras de videojuegos, o sea, dos mujeres, no desarrollas compañías, básicamente empezaron a denunciar el machismo que había en la industria del videojuego y fueron a intentar ser acalladas por parte de la comunidad, pues con lo típico, con insultos machistas, también inventándose un bulo sobre que una de estas desarrolladoras había tenido relaciones con un periodista para poder darle más publicidad al juego que estaba actualmente creando y tal. Y de ahí, pues bueno, se montó todo este pifostio, básicamente, en el cual eso, pues teníamos por un lado voces que críticas con la industria y por el otro lado teníamos pues el perfil que hemos estado mencionando anteriormente de gente que esto no son los videojuegos que yo solía jugar ni que quiero jugar porque no me veo en ellos porque creo que soy el centro de la sociedad y demás. Entonces, eso, esto que he resumido en 5 milisegundos, básicamente, obviamente es mucho más extenso y se podría hablar muchísimo más, se podría explicar también 1000 veces mejor, porque ya pilla de hace bastante tiempo. Cosas, por ejemplo, que han continuado, que han habido, sí, los hilos que han ido siguiendo desde ese evento, por así decirlo, que es como un punto de inflexión donde cierta parte de la industria ya empieza a verle los colmillos al lobo, siendo los colmillos del lobo el fascismo dentro de los videojuegos. Han habido otros eventos, por ejemplo, algo que no es muy conocido para la gente que esté, por así decirlo, ajena a la industria del videojuego, pero por ejemplo, me acuerdo un Game Lab, que es una feria de videojuegos de Barcelona, de hace, no me acuerdo cuántos años, no sé si hace 3 o 4, en el cual iba a ir un desarrollador, que es Daniel Babra, si mal no recuerdo su apellido. Me acuerdo. Exacto, que es un señor polaco, el cual básicamente había estado apoyando a este tipo de críticas del Gamergate por el lado de lo que sería los gamers clásicos, por llamarlos de alguna manera, tras bastante polémica y pues que al ser increpado este señor por Twitter, básicamente decidió cancelar su charla, que por un lado fue visto como una victoria debido a que pues no se le daba más vocero a este tipo de señores. Por otro lado, con decepción de cierta parte de la industria, porque bueno, pues se le podía haber intentado confrontar en ese espacio, pero honestamente para mí es igual como, qué sé yo, que cuando Pablo Motos invita a Bascal, que sí, a lo mejor le puede dejar en ridículo lo que sea, o ni eso, porque probablemente fuera un paseo de alfombra roja, aunque no lo vi, pero ya le estás dando un altavoz y el cual, que sorpresa, luego de eso seguro que se aprovechan. Entonces eso, todavía siguen habiendo de este Gamergate todavía siguen goteando ciertos casos que, sí, pese a que fue hace unos cuantos años, todavía siguen goteando, así que para remarcar su importancia. Para contextualizar un poco más lo que has dicho de Babra, él venía de hacer el Kingdom Come Deliverance, el juego este de rol medieval, sí, ultra realista, y también se había atacado críticas que considero también absurdas porque creo que intentaban unos guardias violar a una mujer y tu personaje pasaba de ello, en plan cuando atacaban su aldea, y por la falta de gente negra en la Bohemia, creo que del siglo XIII. Y también veo que un poco había un ambiente bastante hostil hacia él. También te digo que, bueno, pues no sé cuánta gente negra habría en la Bohemia del siglo XIII, y obviamente la mujer era tratada como un objeto. Entonces, al principio yo sí que, entre comillas, simpatizaba con Babra por decir, oye, pues no lo conocía, solo sabía de su juego. Decir, pues oye, se ha querido hacer un juego realista, pues es una desgracia, pero en la Edad Media la mujer era poco más que un objeto. Pero bueno, después cuando vi todo lo que tenía este señor detrás, ya dije, pues mira, que le den por culo a él y a su puto juego. ¡Qué sorpresa! Sí, ya hay un momento que ya como cuando te ponen muy insistentemente tú a defender en plan, no, es que a ver, tantas mujeres, en plan, pues entiendo que lo puedas argumentar desde un punto de vista histórico, pero no sé, también hay que pensar que es un videojuego y que puedes renunciar a cierto realismo en pro de
una mejor calidad artística. Pero cuando le ves demasiado agarrado a la historia, y en concreto a la historia medieval, huele. Digamos que huele un poco. Sí, la verdad es que, o sea, si huele y también, y si agua suena, o sea, no, perdón, y si el río suena es que ahí lleva agua. Así que, blanco y en botella, está Sí. bastante claro que ese señor, al menos, si se le quiere, porque de esto también influye mucho lo típico de que, claro, este tipo de eventos no se pueden mantener, no se, si quieren mantener como neutrales o apolíticos, por así decirlo, de no queremos darle más pluralidad a todo o que sea todo, que es eso, que se le puedan dar voz a todo tipo de diferentes de opiniones, cuando realmente el, el público que juega a videojuegos también está tremendamente polarizado, porque eso que por un lado tenemos el perfil que hemos estado hablando y que ocupa el programa de hoy, pero luego también en el otro lado de la balanza pues tenemos a un montón de personas del colectivo, feministas y demás que también son miembros muy activos de la comunidad, tanto creando como jugando, y por lo tanto una posición de no queremos darle la misma oportunidad a todos. Al final, perdone señor, pero a quien están pegando y apuñalando somos son a los de un bando, no a los del otro. Y es como, vaya, no sé, también pienso que esa equidistancia que muestran muchos eventos, o qué sé yo, por ejemplo, la Asociación Española de Videojuegos, por Because Reasons, que hablaremos más adelante, eh, quieren mostrar una equidistancia, la cual creo que al final les perjudica más que les beneficia, salvo que pues la parte de la balanza que está llena de gamers de pura raza, que se dirían, suelte más pasta. Sí, Claro. bueno, y aparte que la equidistancia es mentira, es falsa. Es decir, no se puede, o bueno, sí, al menos yo seré un puto loco, pero no puedo entender ponerse en Loco. medio entre ideas basadas en el odio hacia minorías con gente que busca la igualdad. No te puedes poner de perfil en esos asuntos. Entiendo eso, que la Asociación del Videojuego quiere abarcar a un público, bueno, claro, son desarrolladores, gente que se gana la vida haciendo juegos y por posicionamientos políticos la gente puede dejar de consumir tus productos. De hecho, yo lo he hecho muchas veces. Plan, con grupos de música y tal que empiezan a decir cosas que no me gustan. Yo al principio escuchaba Zetangana, quiero decir. Pero está claro que no debemos permitir que estas organizaciones le den la más mínima voz, o al menos suavicen las posiciones de la extrema derecha. Además, por lo que está pasando, se está alimentando a una parte del colectivo de videojugadores que desprecia a minorías, desprecia a mujeres y que ha pasado vale, casos puntuales, pero a disparar y a matar a gente. Sí, totalmente. Y eso, y además, que eso, incluso poniéndonos por así decirlo, en sus zapatos por ejemplo, en concreto de tanto de eventos como de la asociación, que al final son entidades privadas, por lo tanto siempre van a buscar pues lo que es la rentabilidad de que al final si mayor parte del público es decir, es hasta incoherente dentro de su lógica de querer buscar, por así decirlo, más dinero, porque al final pues si son pues si tú eres una empresa que fabrica videojuegos o un evento que quiera traer a cuantos más participantes mejor, eh, es incoherente querer al final acabar favoreciendo este tipo de actitudes si luego la mayor porcentaje de tu público está totalmente en contra de esas ideas. Es decir, es un poco un sinsentido lo que veo. Pues sí, la verdad es que sí. Otro tema, perdona, voy a hacer un pequeño giro brusco en este programa, es los memes.
han sido un soporte bastante importante para esta propagación ideológica. Yo descubrí un concepto que es el silbato de perro, el dog whistles, perdón por el inglés, que es el uso de estas como la rana Pepe como un símbolo realmente de extrema derecha, pero que no es obviamente un símbolo explícito, no es una esvástica, no es la simbología esta celta que les ha dado ahora por utilizar. Es una imagen chorra que para el resto del mundo pasa desapercibido como el dibujo de una rana, pero para ese colectivo realmente tiene un valor ideológico bastante potente. Pero es más, si le intentas tú cargar desde fuera ese valor político diciendo, oye, estás usando este símbolo vinculado a la extrema derecha de internet, te van a decir, no, normie de mierda, esto es un chiste, una broma. Y ahí hay un terreno bastante pantanoso, por ejemplo, también en el juego como Crusader Kings, que bueno, también hablemos de todo aquello que sea, como lo he dicho con la de Bafra, mínimamente medieval, ya te justifica idea de cruzadas y después musulmanes, judíos, aunque en menor medida. Y puede ser una forma de transmitir y sobre todo reforzar los pensamientos de una persona. Por ejemplo, esto de remove kebab, que se usa como una broma, realmente a alguien que se vaya acercando a estas ideas y vea que otra gente también utiliza estas expresiones y piensa realmente que los musulmanes sobran, se va a venir arriba. Sí, exacto, o sea, hablando mal y pronto, o sea, va a venir arriba, va a ver que sus ideas están legitimadas y bueno, pues el resto es historia de noticiario. Sí. Bueno, además el poder que tienen para crear símbolos. Por ejemplo, yo me enteré por mi hermano y de casualidad que el símbolo con la mano de hacer ok, con los pulgar e índice juntos y los 3 dedos levantados, 4chan lo cogió y le dio un significado falso que significaba white power, los dedos alzados hacen un W y luego con los otros 2 dedos pues se podría formar una P, si lo piensas. Y esto fue una broma de 4chan, pero medios más liberales en el sentido más de Estados Unidos le dieron cierto bombo a través de Twitter también, y al final se ha quedado como un gesto suyo. El ok, por suerte, a España no ha llegado apenas. Vamos, yo solo sé de un caso en el que una persona de España ha dicho, oye, no hagas esto. Que también me parece un fracaso decir, no hagas el símbolo de ok con la mano, porque es de extrema derecha, porque se lo estás entregando a la extrema derecha. Claro, ahí entra, por ejemplo, me parece que tiene ciertos paralelismos con el caso de la esvástica, del estilo de que es un símbolo que se usa en muchos templos budistas y demás. De hecho, por ejemplo, siempre es súper famoso la típica foto de algún templo en Japón el cual tiene esvásticas que son posteriores al nazismo, pero claro, como ya ha habido, como se han apropiado, no, pues ya están mal vistos independientemente del contexto, lo cual tampoco es plan. Entonces, por ejemplo, pues preguntarte, ya que has mencionado de que si se dejaran de usar, por así decirlo, regalos, por lo tanto, ¿qué tipo de acciones en contra de eso crees que se deberían llevar a cabo? Bueno, pues aquí los dos somos Cuando fan sea de el tema de los símbolos y demás. Bueno, somos los dos fan de los Simpsons y creo que la política de a los monstruos no mirar es realmente puede ser interesante. El hecho de no dar bombo a estas gilipolleces como de que lo que significa tal. Ellos hacen la broma, ven que no cuela, irán a por la siguiente. Claro, obviamente ya a los símbolos ya consolidados, como puede ser una plástica, obviamente no hay que dejar ahí, bueno, he puesto una plástica. A no ser que sea un contexto del rollo en Japón, pues obviamente Japón Sí, la plástica claro. no tiene el mismo símbolo que aquí. Pero en general, claro, también yo me debato personalmente entre dejar que hagan sus gilipolleces y tal, pero a la vez hay que combatirles en forma de concienciar al resto de esta gente
viene y quiere hacer esto, esto y esto. Entonces, claro, para mostrar a la gente lo que es la extrema derecha, hay que hablar de la extrema derecha y darle cierto altavoz de la extrema derecha para señalárselo. Entonces ahí hay una balanza que yo creo que es difícil encontrar el equilibrio. Por ejemplo, eso lo de Santiago Abascal. Cuando se hizo el boicot, que fue trending topic y todo eso, mucha gente decía, no digáis que va Santiago Abascal al hormiguero, así la gente no se entera que, bueno, es el programa, uno de los programas más vistos de España, la gente se va a enterar igual. Ujú. Y tú puedes decir, bien, no le des propaganda a este señor, pero a la vez se puede utilizar que ese señor esté en máxima audiencia para, no sé, por ejemplo, ir en directo desmintiendo cualquiera de las barbaridades que sale por su boca, que son muchas y muy variadas. En este punto también me gustaría matizar algo, porque muchas de con el tiempo al final creo que vas observando este tipo de acciones y demás. Y es que, por ejemplo, especialmente en las redes sociales, se puede comentar algo muchísimo, por ejemplo, en este caso, lo de hacer boicot y demás, pero luego ves que la vida real no... O sea, que lo que cubre las redes sociales es un porcentaje tan pequeño y a veces no llega a ser muy representativo de la sociedad, porque es lo de típico de que si las elecciones se hicieran en Twitter no tendríamos el mismo reparto de escaños, por ejemplo, en el Congreso. Pero Entonces, se hicieran también en nuestro Twitter, porque nosotros queremos qué porcentaje de la realidad queremos ver en Twitter. no, yo lo digo más del estilo de que, por ejemplo, pues tú miras a tu entorno más cercano, por ejemplo, a tu familia, a tus amigos pues, con los que tratas todos los días, y cuántos de ellos usan, por ejemplo, redes sociales de una forma bastante constante. Sí, obviamente es cierto que cada persona, pues, a lo mejor me puede desmentir, pero yo me da la sensación de que luego, por norma general, de, qué sé yo, de cada 10 personas, solo hay 3 o 4, por lo tanto siguen. Entonces, con esto lo que quiero decir es de que volver a remarcar, y que creo que en esto estaremos bastante de acuerdo los dos, de que si bien es cierto que este tipo de cosas a través de redes sociales, como por ejemplo pues el llamamiento al boicot y demás, está bien, que nunca nos olvidemos de que gran parte de la sociedad no va a estar en las redes sociales por desinterés o demás, y que al final me da la sensación de que vale más la pena que intentar hablar con tus 4 o 5 personas con las que interactúas en tu día a día sobre estas cosas, cosa que a mí la verdad es que tengo que reconocer que me cuesta, que intentar ser un activista de Twitter de la hostia y luego no hacer gran cosa en tu entorno. Claro que las dos cosas se pueden hacer, ¿no? Sí, Quiero bueno, decir. obviamente aquí tampoco hemos venido a hablar del ciberactivismo, pero sí está claro Sí, que yo en Twitter sigo a ciertas personas, periódicos y tal, que yo quiero para que básicamente me donen la píldora y me digan lo que yo quiero escuchar en muchas ocasiones. Claro, pero también entonces, claro, una persona activista, no sé, pienso en Profe Rojo ahí en Twitter, a ese señor le siguen la gente que quiere escucharle porque le va a decir lo que piensa o se va a alejar levemente lo justo para hacer un mínimo de contraste ideológico, pero muy bajo. Pues no sé, yo no voy a seguir a OK Diario en redes sociales para enterar qué opina esa gente. Pero, por otro lado, y obviamente, pues el ciberactivismo realmente lo considero un poco estúpido. Pero sí que puede llevar eso a una cosa que tenga mucho bombo en internet gracias a la terrible desesperación que tienen los medios de comunicación tradicionales por conectarse a este mundo y ganar dinero. Muchas veces algo que tiene mucho bombo en redes sociales sí que va a medios de comunicación tradicionales y de ahí al mundo real. Por lo cual una cosa yo creo que como el boicot a Abascal puede romper esa barrera de la pantalla del móvil y llegar a periódico tradicional, radio y televisión. cierto, eso, claro, eso también. Vale, y justamente enlazándolo, ya que por ejemplo ha salido varias veces su nombre, mencionar la visita de Vox a la Madrid Games Week, donde se reunió con miembros de la Asociación Española de Videojuegos, o la
chistaco del día, Arriba España Videojuegos, que Comedia. si bien es cierto que, claro, se reunieron con otros grupos políticos y demás, es bien, un poco enlazándolo con lo que comentaba antes, de que no es, o sea, el querer mostrarse equidistante y querer reunirse con todo el mundo y tal para poder dar voz a esto, cuando claramente gran parte de tu público no va a comulgar con esas ideas, bueno, lo veo una cagada. Por lo tanto, eso me dice de si la Asociación Española de Videojuegos debería representar a la comunidad tanto de creadores como de gente que juega, y claramente vemos al menos que no lo representa. ¿Qué hacemos? Porque se nos ha olvidado hacer el World, la verdad. Si se supone que quien debe representar a los jugadores y jugadoras no lo hace, ¿qué fe? Pues es eso, ¿Qué hacer? lo que estamos comentando antes de la equidistancia falsa que mantienen. También eso, retrotrayéndonos a lo que hablábamos antes, esta estrategia de Steve Bannon de buscar este colectivo en concreto, el gamer, para ellos es muy interesante porque saben que, digamos, no sé, ¿cómo lo representa? Yo representaría el colectivo gamer de extrema derecha en España como Foro Coches, así en general. Y les ha ido a ellos muy bien en Foro Coches. De hecho, en las encuestas que hacen en Foro Coches electorales, tienen buenos resultados. Y me puedes decir, menuda gilipollez. Pero en Foro Coches hay mucha gente. Realmente sí. O sea, no ya es tanto que ganen como les sea para algo, sino para centrar el tiro a quien tienen que ir a buscar. Entonces, Vox ha hecho algo realmente inteligente. Pero yo creo que, por ejemplo, una irresponsabilidad de la Asociación Española de Videojuegos y de, bueno, DJ Mario, estos youtubers que se hicieron fotos con ellos, que al menos DJ Mario dijo que no tenía ni puñetera idea de quiénes eran esas personas. Y que yo lo entiendo, o sea, no tienes por qué saber quiénes son. Y realmente cuando te habrás hecho que 300 fotos antes de esos señores, el cerebro no te dé para pensar. Pero también no se podían haber aprovechado un pequeño gesto para decir, oye, pues tampoco quiero que se me vincule con esta gente, por ejemplo. Ahí, con un pequeño confesión que quiero hacer, ahí DJ Mario ha hecho algo el cual es uno de mis mayores temores en la vida. Que, bueno, yo no soy seguidor suyo, o sea, no veo sus vídeos ni nada, pero a mí personalmente me jodería muchísimo. Que aunque en su caso lo aclaro y he dicho que no tenía ni idea ahí lo de que eso, que se está haciendo muchas fotos, pero a mí personalmente, si cualquiera de los youtubers que sigo viera que es, qué sé yo, un liberal de los cojones, que realmente como trata de una temática no suele hacer comentarios de ese tipo, pero la verdad es que yo quedaría bastante decepcionado y me molestaría bastante. Es como, en plan, cualquier youtuber que entras a YouTube y ves su canal casi todos los días y tal, porque tiene vídeos de temática guay y tal, pero que en algún momento declara ese tipo de... que le vieras ese tipo de intenciones, la verdad es que para mí es una gilipollez, pero no es un temor, no es muy profundo ni nada, pero la verdad es que me molestaría bastante porque es como, joder, con las cosas guay que puedes hacer, con el material divertido que puedes crear, que luego me vengas con esas. Joder, qué lástima que te tengo que dejar de ver. Me jodería bastante porque ya llevas tiempo. Así que nada, o sea, simplemente quería hacer esa pequeña confesión para liberar un poco de tensión, porque he visto que o sea, el programa de hoy ha sido bastante menos, o sea, ha sido más serio, porque también el tema lo requería, que el anterior, pero bueno, también quiero que también podemos estar un poco así del chill, por así decirlo. Sí, pero ya nos han tocado ahí también un punto que a nosotros somos especialmente sensibles. Videojuegos de extrema derecha, es como wow. Sí, totalmente. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí este segundo piloto y segundo intento de podcast. Y bueno, algo más que añadir a modo de conclusión. Que yo creo que si alguien ha llegado escuchándonos hasta aquí sin ir dando saltos, o sea, sin ir simplemente viendo de qué coños estábamos hablando aleatoriamente, creo que como mínimo deberíamos felarte, la verdad. Gracias. O sea, muchas gracias, eres un ser de luz. Pero como nadie lo habrá hecho, pues vete a la ¿Podemos mierda. decir lo que queramos?
Bueno, no lo que queramos, porque tampoco me apetece visitar la Audiencia Nacional. Bueno, podría ser peor. Podríamos ser una farola el día de la Hispanidad. Oh, Dios, qué cosa... pues justo me he salido al salón, digo, a ver cómo está, y me he visto a un señor colgando una farola. Digo, me he perdido el ostión en directo por 30 segundos. Uy, al larguero. Ahora, lo que he visto ha sido como el señor se ha quedado colgado, pero han ido a recoger la banderita, a plegarla bien, a llevarla con sumo cuidado hasta el mástil. Pero el señor se ha quedado ahí un ratito, ¿eh? Sí, hostia. De hecho, yo creo que ya estaban enganchando cuando estaban enganchando la bandera a la cuerda, ha sido cuando han empezado a aplaudir que ya estaban bajando al señor. Pero ya habrán pasado unos minutos. La verdad es que prioridades. A ver, España lo primero. Efectivamente. Y pues bueno, hasta aquí. Muchas gracias a todos. Recordándoos que nos tenéis en iVoox y Spotify. Y además en Twitter, @cjuchemason. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Esperemos que sea en menos de 2 años. Dios te oiga.